Espera que vamos a arreglar acá. Perfecto. Te quería entonces preguntar que nos cuentes un poco sobre cómo es esto del viaje del héroe. Pues sí, el viaje del héroe es un ciclo de diferentes pruebas que fue descubierto por el mitólogo Joseph Campbell, un estudiador de la antropología y de la sociología. Él es estadounidense, pero sigue un poco la línea de Carl Gustav Jung, de la Mm. psicología profunda. Entonces él analiza los arquetipos, los símbolos universales y se da cuenta que todas las mitologías del mundo, de todo el planeta Tierra, siguen el mismo periplo, siguen el mismo mito. Por eso él le Claro, llama monomito, como diciendo que es el mito único. Digamos que todos los héroes y heroínas de la mitología universal siguen el mismo ciclo, el mismo viaje del héroe. claro, claro. Sí, bueno, y es muy importante también poder verlo y analizarlo, ¿no? Desde ese lugar. ¿Y cómo sería el viaje del héroe? ¿Hay teorías o cómo es? Sí, entonces lo que yo he hecho ha sido pues estudiar la obra de Joseph Campbell y la obra de Carl Gustav Jung y he relacionado ese viaje, ese periplo, con Sí, el proceso psicoterapéutico. Digamos, bien. haciendo un paralelismo entre la persona que realiza un proceso interior de descubrimiento, de sanación, Mm. de liberación de cargas o de programas y dándonos cuenta que el viaje que realiza, digamos, la persona en la psicoterapia es el mismo viaje que el héroe universal. Tiene que pasar una serie de pruebas, una serie de obstáculos, una serie, digamos, de ayudas y va Claro. haciendo todas esas pruebas y entonces nos sirve ese viaje como una especie de modelo universal para todos los que hacemos un proceso psicoterapéutico, tanto como pacientes como profesionales acompañando a otros. Entonces ese modelo nos sirve para ver dónde estamos, en qué etapa estamos estancados, en qué etapa estamos bloqueados, cuál es la siguiente etapa que vendrá en el camino, de manera que es una especie de estrategia universal que nos puede muy bien, nos puede venir muy bien a todos. Claro, sí, sí, por supuesto. Yo te quiero contar, Héctor, que yo estoy escuchando un poquito como de eco, de ruido. No sé si vos querés probar con auriculares para ver si Sí, disminuye, más que nada para que se pueda escuchar bien todo. Viste que es una charla que queremos aprovechar a full. Mientras tanto, quiero invitar a todos a que puedan anotar, a tomar sus notas, a dejarnos también sus comentarios, sus preguntas. Y les voy a contar un poco sobre las redes también de Héctor. En Instagram lo van a encontrar como arroba Héctor-Gil-García, que lo tienen aquí arriba para ir a seguirlo. En Facebook también lo van a encontrar como Héctor.Gil-García. Y en YouTube lo van a encontrar como Escuela Integrativa, ¿sí? Desde ese lugar está buenísimo que ustedes puedan empezar como a conocer, ¿no? Y de algún lado estar conectados con él. Y también pueden ver las publicaciones de los libros de Héctor, que ya vamos a estar hablando un poco, en Amazon, ¿sí? Así que después vamos a hablar un poco también sobre los libros. Acá nos están diciendo se escucha bien, perfecto. Yo ahora escucho perfecto. No sé si querés hablar, Héctor, para probar. sí, 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 te escucho muy bien, Buenísimo. te escucho perfecto. Perfecto, buenísimo, Héctor. Bueno, gracias a todos también por estar del otro lado. Y bueno, me gustaría también preguntarte si vos querés contar, por ejemplo, las etapas o por dónde te gustaría arrancar también a desmenuzar un poco este viaje del héroe. Sí, exacto, muchas gracias. Mira, precisamente Joseph Campbell identifica 17 pasos en ese viaje del héroe, que es una especie de viaje en espirales. Es una especie como de juego de la oca, donde el héroe o la heroína universal pasa siempre esas mismas etapas y él de Mm. alguna manera lo relaciona con todos los guiones, es decir, los guionistas de Hollywood, de todas las películas, van a buscar esas mismas etapas y cualquier película que nos resulta conmovedora, interesante, que nos atrapa, digamos, el guión, siempre encontraremos el ciclo del héroe. Se ha hecho mucho trabajo sobre esto a nivel de guionistas de Hollywood para ver ese esquema universal. Yo lo dividiría en tres partes, luego si quieres Sí, entramos más en profundidad, sí, pero esas tres partes son la partida, es decir, el héroe sale de su sí. mundo ordinario, de su mundo vulgar, cotidiano de todos los días. La partida es el alejamiento del mundo ordinario, donde se aleja de su Mm. aldea, de su pueblo, de su ciudad, y esa partida tiene varias etapas donde se enfrenta a la llamada, a la aventura, rechaza la llamada,
se encuentra señales del camino, sincronicidades, y finalmente se encuentra el umbral, es decir, una puerta o un paso o una frontera que le va a dar paso a la segunda parte del viaje. La segunda parte del viaje, que la vamos a poner, digamos, abajo, como si partimos de arriba de una circunferencia, la primera etapa es el primer cuarto y la segunda etapa es las pruebas del héroe. Esas pruebas son las pruebas iniciáticas. Ahí el héroe o la heroína van a pasar las pruebas, digamos, de bajar al infierno. La caída, el descenso, bajar y conectar con la soledad, con la locura, con la desintegración. Es un poco a nivel de héroes el descenso a los infiernos que realizan todos los héroes mitológicos. Se encuentran con un monstruo o con una ballena o con un dragón. Entonces ahí son las pruebas iniciáticas. Tiene que vencer la sombra y vencer los grandes arquetipos, digamos, el rey poderoso, la reina poderosa, con sus partes luminosas y sombrías. En realidad vence su propia sombra, tiene que hallar el tesoro que hay detrás, una especie de diamante, o de talismán, o de santo grial, o de espada mágica, o de bebida que lo cura todo, de panacea. Y luego la tercera y última etapa es el regreso, que es, digamos, el último tercio, es volver al mundo ordinario y cruzar otra vez el umbral, pero ahora de regreso. Es como que Bilbo Bolsón, o Frodo, o Neo de Matrix, vuelven al mundo ordinario y tienen que pasar también 3 o 4 pruebas, que es la negativa a regresar, el héroe no quiere volver, se quiere quedar ahí en ese mundo mágico, pasar esa prueba y convivir con la gente normal, digamos, y traer esa arma mágica o esa herramienta y compartirla, fundar algo que sea útil para los demás y conciliar, por fin, los dos mundos, el mundo mágico, el mundo sobrenatural, con el mundo vulgar o el mundo ordinario. Y esas serían las 3 grandes, digamos, etapas con sus pequeñas pruebas más pequeñas dentro. Claro, que se puede ver en mucha literatura, en películas, o sea, podemos relacionarlo con muchísimo, ¿no? Como arquetipos, digamos, obviamente, como vos lo mencionabas, y qué importante también poder verlo como una herramienta terapéutica, ¿no? Porque haciendo memoria en cada uno de los aprendizajes y sanaciones que hacemos, siempre pasamos por esas etapas. ¿Qué más nos podés contar, por ejemplo, de este viaje del héroe o o de su forma terapéutica, como vos la planteás? Claro, es muy importante a nivel terapéutico porque nos sirve como de estrategia general. El terapeuta o el paciente que está haciendo el proceso puede identificar las resistencias de la primera parte, el rechazo de la llamada, de que no quiere curarse, no quiere cambiar, no quiere salir de su zona de confort, como se suele decir hoy en día. Y, sin embargo, es bueno ver las etapas que nos vienen las etapas que vienen próximamente, para ver si estoy haciendo un ritmo bueno o si llevo meses que me he quedado parado en una etapa por miedo, por abandono, por dejadez. A veces es miedo al fracaso, pero a veces es miedo al éxito. Y entonces lo que yo planteo en esta estrategia es también una serie de tácticas, es decir, para uno mismo y para los terapeutas como yo, una serie de tácticas que ayudan a desbloquear el alma o la energía para que podamos fluir de una prueba a la otra. Y también para que podamos identificar si hemos llegado muy lejos, pero nos ha faltado alguna de esas etapas por completar. Y luego también voy a proponer para cada una de esas etapas una serie de técnicas terapéuticas provenientes de diferentes escuelas de psicoterapia, como puede ser una técnica que viene de la escuela humanista o de la escuela psicoanalítica o de la escuela Gestalt o de las constelaciones familiares o biodescodificar un síntoma, de manera que es una mirada holística, humanista, y en cada etapa del héroe voy a proponer una táctica, una técnica, una serie de preguntas de reflexión, donde hay preguntas para uno mismo, decir, pues, ¿qué he aprendido en esta etapa? ¿Qué me ha costado más? ¿Qué me quedo de esta etapa? ¿Qué me llevo a la siguiente? Y también voy a poner una pieza musical para cada una de las 17 etapas, donde a través de la música, piezas cortitas de 4 o 5 minutos,
podemos evocar lo que el héroe está pasando en cada una de esas pruebas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, mira, justamente nos dejaron una pregunta en la cajita de preguntas de Instagram, donde dice, ¿por qué el viaje del héroe es terapéutico? Creo que gran parte la has respondido, pero no sé si querés comentar algo más o sumar algo para esta pregunta. Sí, entendiendo que es terapéutico todo lo que sea un crecimiento de la conciencia. Todo crecimiento de la conciencia en sí mismo no es terapéutico, sino que simplemente es una apertura de la conciencia. Lo que es terapéutico es integrarlo, entender lo que ha sucedido en mi vida, por qué me han sucedido las cosas que me han sucedido y cómo puedo también transmutar los dolores, los sufrimientos, las enfermedades, los acontecimientos en oportunidades para crecer como ser humano, para desarrollar, digamos, mis valores internos, para desarrollar mis potenciales internos. Entonces, se convierte en terapéutico porque transformamos dolores, enfermedades, bloqueos en oportunidades, en salud y en fuerzas nuevas, fuerzas revitalizantes. Por eso, un poco, siguiendo la psicología junguiana, él plantea que la psique, el alma, se queda bloqueada, se queda atascada en diferentes partes del camino de individuación o del camino de llegar a ser uno mismo. Entonces, todo lo que sea desatascar el alma para que pueda fluir por la vida, eso es terapéutico. Además, en un sentido amplio, en un sentido de terapia transpersonal, es decir, es terapéutico porque no solo me cura una herida, sino que me hace comprender el porqué de todo eso y me hace ser un ser humano más consciente, más despierto. Claro, sí, sí, sí. Es muy lindo. También acá nos están dejando preguntas. Por ejemplo, Deporte Espiritual nos dice, aparte de cine y terapia, ¿de qué forma se puede usar el viaje del héroe? Se puede usar de muchas formas. Se puede usar para entender que la vida es un camino de pruebas y que esas pruebas están a la altura del caminante. No hay pruebas más grandes de las que nosotros podamos soportar. Aunque no lo parezca, la prueba que le sucede a cada persona está siempre al tamaño de lo que nuestra alma puede soportar o puede digerir, porque si fuera súper grande la prueba, no la veríamos de tan grande como es. Y justo es como si la vida pretendiera que recorriéramos el camino, digamos, esforzándonos para sacar lo mejor que tenemos dentro. Es como si el ser humano fuéramos perezosos o fuéramos dormilones y el camino se va convirtiendo en una especie de dragón. El propio sendero es una especie de lomo del dragón. Entonces, la vida quiere que aprendamos, la vida quiere que despertemos el discernimiento, que no nos acomodemos con respuestas fáciles o universales, sino que en cada momento busquemos qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para los demás, cómo puedo aprender de cada cosa. Entonces, es como que aprender el camino del héroe es estar a favor de la vida. Digamos, aceptar que la vida nos ponga a prueba y aceptar que la vida de alguna manera quiere que nos convirtamos en héroes y en heroínas. Hermoso, bueno, me encanta. Me gustó esa frase, ¿no? Es aceptar también el camino de la vida. Así que gracias también por sus preguntas a todos los que están conectados. Y también nos dejaron otra pregunta que dice, ¿cómo iniciar en el viaje terapéutico del héroe? No sé si querés responderla ahora o después, como vos prefieras, Héctor. Yo te dejo libertad para esta charla. Sí, yo también me dejo llevar, Magalí, tú mandas, tú me vas guiando. Estamos aquí a disposición de todos, o sea que tú lo vayas viendo. Pues, ¿cómo iniciar la terapia? Es una buena pregunta, pero la pregunta es ¿para qué iniciar la terapia? Más que cómo iniciarla, es ¿para qué? Y esto lo que nos lleva es el dolor. Es decir, tenemos que sentir un dolor en el cuerpo o en el alma o en la mente, porque si no hay una especie de dolor, de incomodidad o de malestar que lleva tiempo pinchándonos, molestándonos, no vamos a iniciar la terapia, no vamos a iniciar un cambio de transmutación. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, el ser humano tiende a la inercia o tiende a la comodidad. Pero en el momento en el que tenemos un dolor recurrente, que pasan los meses y los años, y nos sigue molestando esa piedra, digamos, en el zapato, ahí el para qué es
¿Para qué? Pues para ser feliz, para ser sano, para crecer, para salir de esta zona que es una especie de prisión. Cuando mi vida se empieza a convertir en una prisión, ahí hay que comenzar el camino terapéutico o el camino del héroe. ¿Y cómo se empieza? Siguiendo la sincronicidad. La sincronicidad te va a marcar a través de un libro, a través de un vídeo que aparece pues, en Luminaria Televisión, o de una persona que te habla y luego viene otra y te habla del mismo tema. Es decir, yo creo mucho en las señales de la vida, que es algo que no se puede trasladar a otra persona, es algo que uno lo vive de por sí y uno se da cuenta que la vida le está diciendo a través de otras personas o de libros o de sucesos, le está diciendo, venga, despierta, ha llegado el momento, no lo puedes posponer más y ha llegado el momento de transmutarte interiormente. Claro, sí, sí, sí. Bueno, me encanta, me encanta. Esta charla es maravillosa porque empezamos también a resonar en nuestros propios caminos del héroe. Y aquí Deportes Espiritual nos dice, ¿qué es ganar y qué es perder en el viaje del héroe? Pues muchas gracias, qué preguntas tan profundas. Mira, te voy a responder con una frase de Joseph Campbell, que es digamos, el creador del ciclo del héroe, y dice, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien eres. De manera que todo es pérdida de tiempo, todo es pérdida de energía, todo es pérdida de dinero, hasta que no llegas a conectar con tu propio sendero y a llegar a ser quien realmente eres. De manera que ese sería el triunfo, llegar a ser quien eres, y todo lo demás serían fracasos. Es un punto de vista un poco drástico, pero desde el punto de vista de la psicología profunda, digamos que la bellota tiene que llegar a convertirse en un roble. Todo lo que sea bellota perdiendo el tiempo, haciendo bostezos, durmiendo la siesta, que no se convierta en roble, es como que no ha logrado llegar a su destino. De manera que triunfar es llegar a ser quien eres, llegar a tu destino, que tú como bellota te conviertas en un roble. Ese sería el triunfo. Maravilloso. Bueno, gracias a todos los que están dejando sus preguntas. Recuerden que tienen aquí abajo la cajita de preguntas para consultar, para dejarnos sus comentarios. Y me gustaría en este momento, Héctor, preguntarte si querés profundizar un poco sobre las etapas de este viaje del héroe. Pues sí, 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 vamos a verlas con un poquito más de detenimiento. Fijaros qué interesante, es que es maravilloso este tema. Y no es un tema Sí. que haya inventado No. yo, ya os digo, está en toda la mitología universal. La primera parte, que es la partida del héroe, el héroe, digamos, encuentra las pruebas, la vida le va poniendo pruebas. Y lo primero que hace es rechazar esa llamada. No quiere salir de su pueblo, no quiere ponerse el casco y el escudo y la espada, no quiere enfrentar, pues, por ejemplo, a ese animal mágico que le está llamando para un sendero nuevo. Entonces, cuando rechaza la llamada, la vida se le vuelve insoportable. Es como que las paredes se le caen encima, la vida no tiene sentido porque has rechazado la llamada. Entonces, luego viene el vientre de la ballena, viene un descenso y viene la ayuda sobrenatural. Esa pequeña etapa de la ayuda sobrenatural aparece un mentor o una mentora. Puede ser una hada madrina, puede ser un ratón que le dice al héroe por dónde tiene que ir, puede ser un pájaro que le va dejando migas de pan en el bosque, o puede ser un espíritu que le trae una espada mágica. Es una ayuda sobrenatural. En el momento que decimos sí a la llamada, no tarda en presentarse la ayuda sobrenatural. La gente siempre está esperando una ayuda sobrenatural y siempre llega, pero primero tenemos que decirle sí a la aventura y no al revés. Lo digo porque la gente dice, cuando me ayuden, entonces empezaré el camino y es al revés. Digo sí a la vida y entonces aparece la ayuda sobrenatural. En las películas vemos que Morfeo se le aparece a Neo, Obi-Wan Kenobi se le aparece a Luke Skywalker, o por ejemplo, pues Gandalf se le aparece a Frodo. En fin, cada héroe, Harry Potter, pues no sé, Indiana Jones, todos los héroes y heroínas tienen un mentor que les da las claves de cómo puede triunfar en ese camino. Y finalmente eso nos va llevando a la segunda etapa. La segunda etapa o la
segunda parte, que hemos dicho que eran las pruebas iniciáticas, son pruebas y victorias, pero también hay pruebas y fracasos. Y ahí hay 5 etapas diferenciadas, que las voy a decir muy rápido y Bien, luego si queréis entramos. El bien, encuentro con bien. la diosa como arquetipo femenino universal. Tiene la parte luminosa, la diosa madre cuidadora, y la parte oscura, la diosa, digamos, ogro o la maga o la bruja, porque esa energía femenina tiene la parte luminosa y la parte oscura, igual que el encuentro con el padre también. Se tiene que producir una reconciliación con el padre, que significa el arquetipo paterno, el arquetipo del dios Zeus o del dios Poseidón, que es el que le pone las pruebas a Ulises para que nunca llegue a Ítaca. Poseidón le va poniendo pruebas, los cíclopes, las brujas, las sirenas, los monstruos. Entonces Poseidón es una especie de dios padre y todo ser humano nos tenemos que reconciliar con ese arquetipo paterno, que también tiene la parte luminosa y la parte oscura. La parte bondadosa de un poder de ley bueno, constructor y civilizador, pero también la parte de ley o de Dios Padre, digamos, malvado, el Padre violento, el Padre tirano, el tirano que construye el laberinto para que no podamos salir del laberinto. Y luego en esta etapa también hay la apoteosis, que es el héroe llega al cielo después de vencer al dragón y en ese cielo, en ese paraíso, en ese jardín de las Hespérides, recibe 3 manzanas de oro, o recibe una corona, o recibe, por ejemplo, una herida mágica, o recibe un tatuaje, o recibe el Santo Grial, o recibe una copa mágica. Entonces, ese es el apoteosis, el cielo, digamos, interior. Y eso también pasa en la terapia. Hay esos pequeños apoteosis donde la persona comprende, la persona ve claro, entiende todas las piezas encajan, todo es perfecto. Sí, sí, pero eso no es el final. Ahora hay que volver, que esa es la tercera etapa. Pero me paro aquí por si tenéis alguna pregunta. Sí, mira, acá Deportes Espiritual nos dice, si ya tenemos esta guía, ¿por qué el ser humano se esfuerza en seguir sufriendo? Ostras, qué buenas preguntas. Gracias. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero es así, es así. Tenemos guías, tenemos mapas, tenemos cartografía, pero nos empeñamos en seguir sufriendo. Así es. ¿Por qué? Pues respóndetelo tú. ¿Por qué crees? Yo soy terapeuta, me dedico desde hace más de 10 años a la terapia y veo personas pues con enfermedades físicas, con enfermedades emocionales, con conflictos de todo tipo, divorcios, duelos, muertes de seres queridos. Y veo que hay una parte de nosotros, en lo que llamamos en psicología el ego, que se complace en el sufrimiento, se complace en la culpa, se complace en la separación de las potencias divinas. Entonces esa parte de nosotros tiene que ser vencida, tiene que ser, digamos, domesticada, o si queréis traspasada. Quizá no hay que destruirla ni domesticarla, sino simplemente desidentificarnos de ese ego e identificarnos con una parte más superior en nosotros, lo que sería un yo más profundo, un yo más verdadero, aquello que llamamos la identidad verdadera. Y luego después viene otra identificación todavía más grande, que es la identificación con la parte divina, con la mente universal o con la mente búdica. Entonces es como que en el ser humano hay varios yoes. El yo animal, el yo físico, el yo psicológico, el ego, que se complace en el sufrimiento, en la separación, en la enfermedad, en el dolor. El yo, digamos, heroico, que traspasa el ego. Y finalmente el yo espiritual. Es como si hubiera varios yoes y tenemos que ir pasando por esas diferentes etapas. Claro, claro. Bueno, también, ¿no? Como convivir también con todos esos yoes nuestros que también son parte de nosotros y es importante entenderlo, así que me encanta. También, bueno, te quería preguntar esto, bueno, y en la tercera etapa, que quedamos ahí con la intriga de qué sucede. Claro, muy bien, muy buena pregunta. Es como una serie de Netflix o una película de varios capítulos y el héroe ha salido de su casa, de su aldea, de su pueblo, para vencer a un monstruo o para conseguir
la paz o para conseguir una medicina mágica. El héroe dejó su pueblo natal hace ya muchos capítulos, atravesó las pruebas, se enfrentó a la ley, al padre, a la madre, al dios poderoso, a la diosa poderosa. También se enfrenta a la sexualidad, es decir, a la diosa seductora, al poder sensual. También si la heroína es una mujer, que esto sirve tanto para hombres como para mujeres, si la heroína es una mujer también se tiene que enfrentar a diferentes pruebas de seducción, porque consigue poderes, pero esos poderes ella los puede usar para el bien o para el mal. Si los usa para el mal, se queda como atrapada o atrapado en esos poderes. Y luego llega la apoteosis, como hemos dicho, y después de la apoteosis, ahora viene la tercera etapa, que es el regreso al mundo cotidiano. Y eso es todo un tema, porque eso es insoportable. Imagínate que eres un héroe o una heroína que has vencido a los orcos, has vencido a Saruman, has vencido a todas las fuerzas del mal, has logrado la apoteosis, has, por ejemplo, vencido a Darth Vader, pero tienes que volver a tu pueblo y volver a ser carpintero o volver a ser, pues, fontanero o volver a tu casa, poner la lavadora, tender la ropa, fregar los platos, pero claro, en tu alma hay cosas muy grandes. ¿Y cómo haces para poder vivir en la vida cotidiana? Pues necesitas una especie de aterrizaje, como una pista de aterrizaje, para ir aterrizando poco a poco esas fuerzas del alma tan grandes que has conquistado, esas comprensiones sublimes, tienes la necesidad de aterrizar poco a poco. Por eso esto tiene varias etapas, que es cruzar el umbral de regreso, volver a casa. Hola papá, hola mamá, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Has estado 3 años fuera? Volver a casa, soportar lo cotidiano. Hay que soportar eh, la resistencia a regresar, la negativa a regresar. La persona que vuelve es insoportable para los demás. La gente está harta de escucharle contar batallitas, de contarle explicar historias del mundo maravilloso. Entonces tiene que aprender a convivir con la persona normal, con la gente normal del barrio, con la gente del trabajo, sin molestar a los demás, sin darles siempre la filosofía perfecta, sino convivir. Y finalmente tiene que lograr una libertad para vivir en los dos mundos, de manera que pueda vivir fluido en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo normal, y a la vez pueda volver a ese otro mundo cada vez que lo necesite para regenerarse, para recordar o para traer a su corazón ese apoteosis, ese talismán, y luego en ese mundo ordinario, poco a poco lo va transmitiendo de manera natural a la gente, digamos, que lo quiere escuchar, a la gente normal, pero que quiere escuchar la llamada. Y si te das cuenta, aquí Magalí se convierte ese héroe o esa heroína en un mentor de otro héroe que está iniciando el viaje del héroe. O sea que esa persona que vuelve y le habla solamente a que le quiera escuchar, lo que le dice es la llamada a la aventura de una persona que está iniciando el viaje. Y así se cierra el ciclo y se cierra un círculo perfecto, donde unos humanos van ayudando a otros humanos. Claro, sí. Bueno, es increíble poder verlo así con esa amplitud y también yo pensaba mientras vos narrabas esta tercera etapa también cómo vuelve ese héroe, ¿no? Con cuánto aprendizaje, con cuánto conocimiento, con cuánto autovaloración, ¿no? Esto que vos decías, bueno, después de vencer a esos monstruos, ¿no? A esas sombras, cómo vuelve, ¿no? Y cómo es retornar transformado. Claro, y retorna transformado y retorna, digamos, cargado eléctricamente, magnéticamente. Por eso no es fácil el retorno. Y el retorno siempre se encuentra en la oposición, o bien de uno mismo o bien de los demás, que se oponen a esa persona que trae nueva información. Y por eso también en la terapia observamos que hay resistencias en el mundo ordinario. Por ejemplo, la familia, pues ahora ya no te acepta. O tu hermana, por ejemplo, ya no te quiere, porque antes tú te quejabas, sufrías y erais como cómplices, pero ahora ya no te quejas, ahora aprendes de la vida, ahora, digamos, y entonces hay resistencias, puede ser interiores o exteriores, pero bueno, la táctica ahí es
entender que esa vuelta es poco a poco, es paulatina, no entender, no entrar de golpe en el mundo ordinario y no intentar cambiar el mundo ordinario de golpe, sino muy poco a poco, con mucha paciencia. Claro, claro, tal cual. También aquí Deporte Espiritual nos dice, ¿cuál consideras que es la etapa más dura para el ser humano? Buena pregunta. No lo sé, no lo sé, no lo sé porque, no lo sé porque la salida del mundo ordinario para iniciar la aventura es una etapa durísima, casi nadie lo quiere hacer. Por Mm, eso el dolor pincha, el dolor es el que se encarga de pinchar. Si no nos pinchara el dolor, no saldríamos nunca. mm, Pero es que luego las pruebas son también muy duras, porque las pruebas es enfrentarse al niño interior que todos llevamos dentro, el niño herido, abandonado, traicionado, rechazado, humillado, y todo el mundo lleva heridas en el alma por muy pequeñas que sean, son enormes para ese niño pequeño. Entonces tiene que reconciliar, tiene que perdonar, tiene que sanar su relación con su familia, con su nación, con su padre, con su madre, y digamos, verlo todo eso como una bendición. Tiene que llegar ahí. Eso también es duro, pero es que luego el retorno es que también es muy duro, porque el retorno hay gente que necesita psicoterapia no para salir y no para realizar la prueba, sino para volver, porque hay gente que ha tenido experiencias muy grandes o que ha tenido despertares espirituales y su problema no está en la parte uno ni en la parte 2, su problema está en la parte 3, que es cómo integra eso con su mujer o con su marido y dice, mi marido no me sigue, mi marido no quiere escuchar hablar de todo esto, entonces, ¿qué hago? Y le cuesta mucho claro. integrar en la vida cotidiana ese regreso. De manera que tendría que haber, digamos, en la vida normal, terapeutas, por así decir, especializados en la parte uno o en la parte 2 o en la parte 3. O, digamos, en otras palabras, si la sociedad, si la cultura tuviera rituales de paso colectivos, las personas haríamos ritos de paso y en esos rituales de paso aprenderíamos dónde está nuestra mayor dificultad. Para unos es salir de su zona de confort, para otros es vivir las pruebas y para otros es regresar a su zona de confort, pero con el alma más grande. Cada uno tiene su dificultad en una etapa diferente. Claro, y cada una, supongo yo, que presenta diferentes dificultades, ¿no? En diferentes niveles, así que todos es una experiencia muy, muy personal, ¿no? Ujú. Así que me gusta mucho esto que vos explicás. Y Luisa, por ejemplo, nos dice, ¿es un solo viaje a lo largo de la vida o son varios viajes? Ah, muy bueno, muy bueno. Pues es como una sinfonía. Es como una Mm. sinfonía de Beethoven o de Mozart. Ta 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 chan, ta 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 chan, ta 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 chan, ta 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 chan, ta 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 chan. Es decir, hay una idea general, pero se repite muchas veces. Entonces puedes volver a casa y volver a salir de viaje. Puedes volver a casa y volver a salir de viaje. Y puedes hacer varias vueltas en ese ciclo completo, o quizá toda la vida sea un solo ciclo, desde que nacemos hasta que morimos, quizá sea ese el ciclo. O quizá muchas reencarnaciones forman el gran ciclo, porque desde el punto de vista espiritual, a lo mejor cada vida es como una especie de día. Cada vida es un día y una noche. O cada vida es como un curso de la universidad. Entonces, creo que hay ciclos grandes, ciclos medianos y ciclos pequeños, unos dentro de otros. Como las horas están dentro de los días están dentro de las semanas, de los meses, de los años, y los años están dentro de años cósmicos galácticos de millones de años. Vale, bueno, es muy interesante verlo de esa forma, así que me encanta. Gracias a todos los que han dejado sus preguntas, que han estado conectados también comentando, les agradezco muchísimo. Y me gustaría también preguntarte, Héctor, sobre tu libro, que nos cuentes cómo se llama, dónde lo podemos conseguir, porque me pareció interesante también poder verlo en papel físico quizás o leerlo. Sí, muchas gracias. Pues os lo presento en primicia, porque lo tengo hace 4 días. Llegó esta semana de la imprenta, Qué la bueno. editorial es una editorial de Barcelona que se llama La Parábola
y entonces me han dicho que va a estar en librerías, se podrá pedir en cualquier librería, y quizá para los países de América, quizá lo más fácil sea pedirlo Sí. por Amazon. Estará en Amazon en 2 o 3 semanas. Entonces, la portada la ha hecho mi mujer, que me ha Mm. dado la carátula, y es un libro cortito, pero es muy profundo, tiene mucha profundidad, es muy hermoso y como os digo, cada capítulo tiene una parte estratégica, una parte técnica, Ah, con técnicas sugeridas, y tiene preguntas de reflexión y de autoindagación en cada capítulo, y una pieza musical para que escuchéis, digamos, ah. la aventura del héroe con el gran arte de la música. Cerrando los ojos podemos ver lo que está pasando en el alma del héroe o de la heroína. Claro, y algo que me gustaría destacar, que se me ocurre ahora también, es que es un libro para tener y para volver a leer y releer varias veces porque todo el tiempo le vamos a encontrar cosas nuevas y todo el tiempo vamos a estar en diferentes etapas de ese viaje del héroe en nuestra vida. Entonces es un libro que vas a usar y vas a leer muchísimas veces, así que yo les recomiendo a todos que puedan adquirirlo, ya sea en librerías, si están en España, y si no, bueno, por Amazon también. Recuerden que van a tener debajo de este video todos los contactos de Héctor para que ustedes puedan escribirle, consultarle, incluso los links también de Amazon. Y aquí, por ejemplo, Deportes Espiritual nos dice, ¿cuál es tu opinión del viaje de la heroína de Maureen Murdoch? Pues sí, muchas gracias. Pues la verdad que no lo he leído, no lo he leído ese libro. Sé que hay, digamos, la versión femenina del viaje del héroe, pero lo tengo que leer, lo tengo Mm, pendiente, no puedo opinar. Sí claro. que veo que el viaje del héroe en Joseph Campbell se escribió, si no me equivoco, en los años 70. Entonces, claro, está en aquella época, está enfocado después de un estudio universal. Siempre habla del viaje del héroe, el héroe. También Ujú, menciona varias heroínas, Joseph Campbell, pero entiendo que en los tiempos que estamos se haya desarrollado una sensibilidad y que haya ujú. autoras que busquen el viaje del héroe con los matices de la heroína, porque tiene sus Claro. matices. Entonces, creo que es muy rico estudiar eso, pero lo tengo pendiente, lo dejo pendiente Bien. para la próxima. Sí, por supuesto, y todo el tiempo podemos seguir aprendiendo, así que eso me encanta. Y también, bueno, me gustaría que nos cuentes si vos haces sesiones, por ejemplo, de coaching o de acompañamiento en esto del viaje del héroe, talleres, todo lo que nos quieras compartir para que las personas puedan ir a ver allí en tus redes también. Sí, sí, muy bien. Yo hago terapia individual, terapia transpersonal, que en sí misma la terapia transpersonal tiene ese enfoque de caminar Mm, juntos. El terapeuta mm, no cura ni sana, sino que va acompañando, es un acompañamiento terapéutico y es el paciente junto con su acompañante que van recorriendo ese viaje de aventura para ir mm. integrando etapas de la vida, ir integrando incomodidades, ir integrando quizá molestias, enfermedades. A veces hacemos procesos propiamente curativos de esas enfermedades, pero más allá de las enfermedades físicas o concretas, el viaje entero de varias sesiones de terapia es el viaje del héroe. Entonces también hago talleres online una vez al mes de 3 horas, cortitos, para poder trabajar temas específicos a lo largo del viaje del héroe. Por ejemplo, el perdón a los padres o la integración del yo interior, del niño interior, o hacemos, por ejemplo, un taller de 3 horas para integrar a los ancestros y sanar las memorias transgeneracionales, digamos, pesadas que hemos elegido. Entonces esos talleres son como monográficos, son como las etapas del viaje del héroe. Y también estoy preparando un retiro de 4 días en Ecuador para este mes de julio, de aquí a 3 meses, en julio, en Ecuador. Y próximamente quizá lo hacemos también en otros países. Se llama Retiro Terapéutico El Viaje del Héroe. Para los que estáis en Quito, Ecuador, es a finales de julio y os esperamos. Ay, hermoso.
Hermoso, bueno, me parece maravilloso también la propuesta, ¿no? De hacerlo desde un lugar de retiro y bueno, también las propuestas, ¿no? De acompañamiento que es tan importante, así que todos ustedes que quieran recibir consultas o acompañamiento de Héctor, recuerden que tienen sus redes aquí debajo de este vivo, van a quedar disponibles para todos, pueden escribirle también aquí en Instagram, lo pueden empezar a seguir aquí arriba para que puedan ver sus publicaciones y las novedades. Y me gustaría pedirte, Héctor, algún cierre, alguna conclusión o algo que quieras compartir para cerrar esta charla. Sí, cómo no, prefiero cerrar más que con una frase mía, con una Ujú. frase de Joseph Campbell. Por ejemplo, una frase que dice, un héroe es alguien que ha dado su vida por algo más grande que sí mismo. Eso nos lleva a ese descubrimiento, a ese contacto con algo más grande que está en nosotros mismos. El momento oscuro es el momento en que llegará el verdadero mensaje de transformación. En el momento más oscuro llega la luz. Así que no tengamos miedo y adentrémonos en ese viaje interior, en ese viaje de héroes y heroínas. Porque al final la vida está hecha para ser vivida, para ser transmutada, para ser experimentada. Entonces os invito a cada uno en su medida, en la capacidad que tenga de dar ese paso y aceptar la llamada y comenzar ese viaje del héroe. Es maravilloso. Bueno, me gusta también este mensaje, ¿no? Desde la esperanza, ¿no? De no bajar los brazos, porque en los momentos más oscuros, ¿no? Es cuando aparece también ese atisbo de luz que nos puede llevar a grandes aventuras, porque el viaje del héroe nos propone eso, ¿no? La vida como una aventura, así que me encanta, me encanta. Nos dice acá Deportes Espiritual, felicidades maestros, saludos desde México. Saludos, saludos para todos. Muchísimas gracias por querer estar un ratito con nosotros, compartiendo pues cosas que son humanas, que son universales. Y también, quizá no lo hemos dicho, pero una ventaja de estudiar el viaje del héroe es que nos unimos con todos los seres humanos de toda la humanidad. Eso es una gran ventaja. Si comprendemos el viaje del héroe, nos hermanamos con todos los pueblos de la humanidad, de África, de Oceanía, de América, de las selvas, de los desiertos, de las montañas. Es un viaje de toda la humanidad, de todas las tribus, de todas las culturas y continentes, de todas las lenguas. Es el viaje humano por excelencia. Así que estamos todos hermanados en este viaje del héroe. Sí, es hermoso. Bueno, me encanta, me encanta. Yo siempre les digo, me gusta mucho hablar de estas temáticas que nos dejan muchas preguntas, así que ustedes recuerden que tienen aquí los contactos de Héctor para preguntar, para consultar, para compartir también experiencias, porque quizás cada uno, ¿no? Está viviendo su viaje del héroe de diferentes formas, pero bueno, recuerden que estamos aquí para expandir toda esta energía hermosa. Los invito también a seguirnos aquí en Luminaria Televisión y les agradezco a todos los que han estado conectados. Gracias también, Héctor, por tu generosidad, por tu claridad. Es maravilloso poder escucharte y bueno, nos reencontraremos en otra emisión. Sí, así es. Un abrazo muy grande Bueno, para todas. gracias. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Los despido y nos encontramos en una nueva emisión de Luminaria Televisión. Chau, chau.